Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco sobre la superstición. El Peri Deisi Daimonías. Aquí Plutarco lanza una de sus críticas más provocadoras. El miedo irracional a los dioses es más dañino que el ateísmo mismo. Lejos de atacar la religión en sí, el autor desmonta una religiosidad deformada por el terror, que paraliza la razón, envilece el alma y convierte a los dioses como si fueran unos tiranos caprichosos. A través de ejemplos históricos y míticos, Plutarco muestra cómo la superstición nace de una falsa piedad y conduce a la angustia permanente, defendiendo entonces una relación con lo divino fundada en la razón, pero también en la moderación y el verdadero respeto. Es un tratado breve, pero apasionado. Revela a un Plutarco joven, audaz, profundamente preocupado por los excesos morales que nacen cuando el temor sustituye el pensamiento. Así que sin más dilación vamos con sobre la superstición. Bueno, en primer lugar, Plutarco abre este pequeño opúsculo estableciendo una distinción. Nos dice: la ignorancia respecto de los dioses se bifurca en dos errores opuestos, pero igualmente falsos: el ateísmo y la superstición. El primero surge en naturalezas duras y el segundo en almas blandas, usando, digamos, una metáfora médica, agrícola, como siempre nos tiene acostumbrados Plutarco. Ambos errores son producto de una opinión falsa, pero la superstición resulta más dañina porque une el error intelectual con la pasión. Plutarco sigue aquí una línea socrática, según la cual la ignorancia es fuente de todos los vicios, como se advierte en el Platón, como hemos visto en Protágoras, por ejemplo, y entiende la pasión como una herida inflamada del alma, que era una idea cercana a la ética estoica de la apatheia, que buscaba la liberación de las emociones perturbadoras. Acuérdense que los estoicos, de acuerdo con Plutarco y de acuerdo con la escuela helenísticas, siempre trataban de que la razón dirigiera sus vidas, ¿ya? Más allá de tener que sentir placer o tristeza o alguna emoción que digamos que siempre están dentro del ser humano. Y para explicar esta diferencia, Plutarco compara errores puramente intelectuales con errores cargados de afectividad. Sostener, por ejemplo, que los átomos y el espacio vacío son los principios de todas las cosas, esto es lo que decían los epicúreos, es una falsedad, pero no produce angustia ni desgarro interior. En cambio, creer que la riqueza es el mayor bien, este pensamiento roe el alma, dice Plutarco, no deja dormir y llena de tormentos. Mostrando entonces así que no toda falsedad es igualmente dañina, porque cuando nos dice Plutarco aquello de la existencia de los átomos y del espacio vacío, que es una cuestión de física natural, de física antigua, de Epicuro, quizás no es tan grave, es una falsedad, dice Plutarco, o sea, que no existen los átomos. Nosotros ya hemos visto la física natural de los filósofos. Sabemos que hay varias opiniones. Para Plutarco, la existencia de los átomos y el espacio vacío era algo absurdo. Incluso para varios filósofos fue así, para el mismísimo Aristóteles. Pero una falsedad mucho más tremenda, diría Plutarco, una falsedad que sí hiere el alma, es, por ejemplo, creer que la riqueza es el mayor bien. Ahora, el tema es que no se trata siempre de decir verdad o falsedad en un juicio, sino de generar pasiones destructivas. Porque Plutarco insiste en que los errores morales que exaltan el placer o la ganancia producen enfermedades y pasiones como larvas y gusanos. De hecho, esto es una idea de que ya Plutarco nos la hace presente en muchas ocasiones de las Moralias, cuando nos dice, bueno, entre los bienes
materiales y los bienes espirituales, ¿cuáles son mejores? ¿A qué me voy a preocupar yo? ¿De tener, de hacer un ejercicio espiritual por el alma? ¿O más bien me voy a preocupar de los bienes materiales? Obviamente nos vamos a preocupar más del alma. Y ahí Plutarco nos decía un ejemplo también sobre si la virtud se puede enseñar. Y él decía a los padres, en la educación de los hijos también, decía, bueno, ¿qué le preocupa a los padres? ¿Que los hijos tengan cosas materiales o más bien entrenen su lado espiritual? ¿Qué es mejor? ¿Qué va a ser mejor? La respuesta ya para Plutarco y para usted ya debe ser obvia. Desde aquí entonces Plutarco nos da una tesis. Nos dice, la superstición es peor que el ateísmo. El ateo, aunque yerra al negar la divinidad, no vive aterrorizado. Su error conduce a una suerte de insensibilidad. La superstición, en cambio, reconoce a los dioses, pero los concibe como seres hostiles y dañinos, lo que engendra un miedo constante y además humillante. Plutarco define con precisión esta diferencia. El ateísmo es un razonamiento falso y la superstición emoción nacida de un razonamiento falso. El término griego que ya habíamos señalado en la introducción, desidaimonía, significa literalmente temor a los dioses. Ya tenía en su época esto un sentido peyorativo heredado de Menandro y designa una religiosidad deformada por el pánico y no por el respeto racional. Entonces, todas las pasiones son censurables, dice Plutarco, pero la mayoría conserva cierto impulso activo o creativo. Solo el miedo es absolutamente paralizante. Por eso afirma que el terror ata y perturba el alma, recurriendo a una etimología simbólica para mostrar su efecto, porque inmoviliza la razón, la vuelve impotente. El supersticioso teme absolutamente todo, la noche, el silencio, el sueño, los fenómenos naturales, porque ve en cada cosa una amenaza divina. A diferencia de otros miedos concretos, este no admite refugio ni escape, ya que el objeto temido es omnipresente. Esta impotencia se manifiesta de modo extremo en el sueño. Plutarco nos señala que incluso los esclavos y los prisioneros hallan alivio al dormir, citando a Eurípides: oh amado hechizo del sueño, protector contra la enfermedad. Esto lo dice Eurípides en el Orestes. El supersticioso, en cambio, no descansa ni dormido. Sus sueños se pueblan de visiones infernales, castigos y apariciones comparables al tormento de los impíos en el más allá. Lejos de liberarse al despertar, el supersticioso se entrega a charlatanes e impostores, criticado también por Platón en la República, que de hecho mercantilizan el miedo mediante rituales absurdos. Plutarco denuncia entonces con dureza estos ritos supersticiosos, las purificaciones degradantes, las imitaciones acríticas de cultos extranjeros, las postraciones bárbaras y palabras mágicas incomprensibles. Todo ello, lejos de honrar a los dioses, los ofende porque sustituye la piedad racional por gestos absolutamente vacíos. De forma irónica, Plutarco recuerda que los dioses dieron gratuitamente el sueño como alivio, y el supersticioso lo convierte en un castigo permanente. Citando a Heráclito, señala que mientras los hombres despiertos comparten un mundo común y los dormidos se refugian en uno propio, el supersticioso no posee ninguno. Ni la vigilia le trae razón, ni el sueño le concede descanso, porque el supersticioso ve las cosas un potencial terror. Por eso es que siempre está despierto. La superstición entonces no es un exceso de religión como podríamos pensar, es una corrupción. Al convertir a los dioses en fuentes de terror constante, destruye la razón, pervierte la piedad y condena al alma a una vigilia perpetua del miedo. Plutarco entonces, uno va a decir, pero entonces el ateísmo parece ser mejor. No lo defiende Plutarco, pero lo considera un mal menor frente a una religiosidad sin inteligencia donde el temor reina sin descanso y la razón, entre comillas, sueña. De hecho, nos dice Plutarco que así como un tirano humano
puede ser temido mientras domina su ciudad, pero deja de serlo cuando uno cruza la polis libre. El tirano supersticioso, un poder imaginado como sombrío e inexorable, no admite exilio ni frontera. Por eso menciona a Polícrates de Samos y a Periandro de Corinto como ejemplo de tiranías históricas. Y con esto nos quiere decir Plutarco que frente a un tirano humano siempre existe la posibilidad de escapar, pero frente al gobierno temido de los dioses, el supersticioso se siente perseguido en cualquier lugar. Plutarco de hecho recurre al derecho y a la costumbre. Incluso al esclavo desesperado le queda una salida de alguna manera institucional, ¿ah? Porque puede pedir que sea vendido y cambiar de amo, mientras que la superstición no permite un cambio de los dioses. El supersticioso convierte la religión entonces en un régimen sin salida. ¿Por qué? Porque teme precisamente a los dioses a quienes su propia tradición llama salvadores y bienhechores, ¿ah? Es decir, teme a quienes en teoría debieran ser el refugio de la esperanza. Plutarco nos cita a un trágico y nos da la siguiente cita: es para un hombre y para una mujer es una desgracia terrible convertirse en esclavo y tener unos amos crueles. Aceptar la esclavitud humana como terrible es razonable, por supuesto que lo es. Pero Plutarco pide subir un escalón más allá. Más terrible sería pensar que está bajo amos imposibles de evitar, de los que no se puede huir ni contra los que se puede sublevar. Entonces, este miedo, a las finales, ¿qué produce al supersticioso? Porque no solo es miedo, es servidumbre. El supersticioso está sujeto a una servidumbre. Los templos, que para cualquiera funcionan como un asilo, para el supersticioso son lugar de tortura. Plutarco recuerda que el esclavo tiene un altar de refugio, que incluso hay santuarios respetados o refugios para delincuentes, y quien huye del enemigo recupera el ánimo al aferrarse a una estatua o templo, de hecho. Pero el supersticioso se espanta sobre todo ante aquello mismo que debiera consolar. ¿Pero por qué para un supersticioso sería un lugar de temor un templo? Porque el templo serviría como o funcionaría como un espejo de la culpa. El supersticioso vive obsesionado con presagios, faltas mínimas, errores rituales y signos ambiguos. Y al entrar en el santuario, todo gesto, una palabra maldicha, un pensamiento impuro, un rito imperfecto, se vuelve potencialmente condenatorio. Por eso el templo no aquieta su conciencia, sino que la exacerba. El lugar que debería ser pacífico para el alma, intensifica la ansiedad porque confirma la sensación de estar siempre en falta. Ese es el tema de los supersticiosos. Y volviendo al ateísmo, Plutarco concede algo importante. El ateísmo es penoso por su ignorancia, porque equivale a apagar el conocimiento de la divinidad, lo que es lo más brillante del alma. Sin embargo, insiste en que el ateísmo no está directamente ulcerado, no es absolutamente envilecedor del alma. Y aquí recurre a Platón mediante una paráfrasis. La música, creadora de armonía y orden, no se da para la molicie, sino para corregir los extravíos del alma. La música entonces, que así como la insensibilidad musical por sordera, porque digamos el ateo no estaría escuchando a Dios, la ceguera religiosa del ateo es menos dañina que una religión vívida como pánico. Plutarco dice ya, por último, el ateo no ve a los dioses, pero el supersticioso, notando su presencia, la interpreta como amenaza. Teme la bondad como si fuera temible, la protección como funesta, el afecto paternal como tiránico. Entonces, el supersticioso termina idolatrando formas materiales
y antropomórficas. Modela a los dioses como si fueran cuerpos humanos y desprecia a los filósofos y políticos que enseñan que la majestad divina se une a la bondad y a la benevolencia. En esa denuncia también se percibe un eco cínico, porque está, digamos, antístene en esto que está hablando Plutarco, pero la verdad es que lo utiliza con un objetivo moral, mostrar que el supersticioso degrada a los dioses al nivel de sus propios miedos. Porque el ateísmo es indiferencia que no conoce el bien. La superstición es un exceso sensitivo que supone que el bien es malo. Por eso el supersticioso vive en una contradicción grotesca. Teme a los dioses y al mismo tiempo se refugia en ellos. Los adula y los vitupera, les suplica y censura. O sea, no se entiende la actitud del supersticioso, dice Plutarco. Ahora, citando a Píndaro, sobre la condición divina, libre de enfermedad, vejez y trabajos, dice: escaparon al ruidoso estrecho de Aqueronte. Claro, porque si nosotros lo pensamos, Aqueronte, el río del Hades, simboliza el tránsito doloroso, la muerte, la condición trágica ligada al destino humano, y los dioses en cambio no cruzan ese umbral, están fuera del ciclo de fatiga, corrupción y sufrimiento. Entonces lo divino no es afín al daño, al castigo ni a la miseria, sino obviamente que a la bienaventuranza, a la plenitud y a la estabilidad, nos dice Plutarco. Propongámonos observar al ateo ahora en su comportamiento, pero también lo vamos comparando con el supersticioso. Ante la desgracia, el ateo, aun si se queja, suele atribuir a sus males a fortuna, casualidad o causas humanas. El supersticioso, en cambio, ante un mal pequeño, se sienta y fabrica males mayores, irremediables, y termina acusando a la divinidad como si una ruina demónica se hubiera arrojado sobre él. O sea, el ateo cuando enferma recuerda excesos y errores de vida. Cuando fracasa en política busca la causa en sí y en su entorno. Y ese examen de conciencia lo ejemplifica en una pregunta que funciona como un espejo moral. El ateo dice: ¿dónde falté? ¿Qué hice? ¿Qué obligación mía no cumplí? En fin, por otro lado, para la tradición estoica, el mundo está regido por la providencia y no por la fortuna, mientras que los cínicos tendían a pensar lo contrario, atribuyendo el curso del humano al azar. La providencia aparece vinculada a Zenón de Sitio, que era ustedes saben ya que, como hemos visto en nuestros podcasts de escuelas helenísticas, Zenón de Sitio, digamos, era el padre del estoicismo. Y la tesis fortuna se asocia a Dion Crisóstomo. Con esa referencia se entiende que Plutarco discute con materiales de diatriba, o sea, está haciendo pelear el cinismo con el estoicismo, pero lo reordena para su objetivo, porque quiere mostrar cómo la superstición, a diferencia del ateísmo, destruye la agencia humana y transforma cualquier golpe de vida en señal de condena. Para el supersticioso, toda enfermedad, pérdidas, muerte y fracasos quieren decir golpes de la divinidad y ataques de un espíritu. Plutarco nos recuerda que los griegos solían pensar que las enfermedades provenían de los dioses y que existía una tradición que asocia esos males a influencias demoníacas o espirituales. Sin embargo, en Plutarco eso no es una simple creencia religiosa, es una lectura que en realidad paraliza. El supersticioso, por miedo a luchar contra la divinidad, renuncia a curarse, a pedir ayuda y a resistir también. De ahí que del supersticioso salgan escenas súper concretas. Estando enfermo, echa al médico. Estando triste, cierra la puerta al filósofo que pueda consolarlo. Y se autodenomina con un lenguaje de condena. Dice: déjame pagar mi pena, yo, el impío, el maldito, el odiado por los dioses y espíritus divinos. Esta frase la saca en realidad a Sófocles, pero nos quiere dar un ejemplo de los supersticiosos. Aún el ateo, quien no cree en dioses, cuando está abatido puede llorar, cortarse el cabello, quitarse el manto, que son signos de duelo ampliamente atestiguados por la cultura griega. Por eso, para Plutarco, sigue siendo un dolor humano y no una autohumillación religiosa. El supersticioso, en cambio, desplaza el duelo
hacia una teatralización. Esto para Plutarco es absolutamente reprochable, muy muy reprochable, porque se sienta fuera de su casa con un saco y harapos sucios, se revuelca en el barro, da vueltas desnudo y confiesa faltas mínimas. ¿Ah? Los harapos se supone que imitan las penas del inframundo y buscan ablandar a los dioses. La desnudez era frecuente en ritos mágicos porque el vestido se consideraba portador de males. En vez de curar o pensar, el supersticioso se hunde en una lógica de castigo y de impureza que es absurdo. De hecho, hay otra cuestión absurda en el contenido de esas confesiones, porque cree haber ofendido por comer o beber algo prohibido, o por caminar por un camino que no le permitía a su espíritu divino. Aquí Plutarco se apoya en el imaginario que también describe Teofrasto, donde el supersticioso interpreta señales nimias como presagios, por ejemplo, el episodio del gato que cruza el camino. ¿Ah? Esto del gato que cruza el camino es una cuestión descrita en el Carácteres de Teofrasto. Ustedes saben que Teofrasto fue un alumno de Aristóteles, uno muy muy avanzado, muy muy interesante, y que en su obra que se llama Carácteres describe al supersticioso. Y esto es muy simple. O sea, si el supersticioso ve a un gato cruzar delante de él, se detiene de inmediato, no continúa su camino, espera que otra persona pase primero o realiza algún rito expiatorio antes de seguir, y el animal en sí mismo indiferente se convierte entonces en un signo cargado de sentido, porque el supersticioso cree que ese hecho mínimo anuncia un mal o una rebelión o una prohibición divina, etcétera. Y aun cuando el supersticioso está feliz, porque digamos cuando ha evitado todos estos malos presagios, su felicidad queda tomada por una higiene del miedo. Se deja fumigar con azufre, que es una purificación antigua ya en Homero, que lo contaba en la Odisea, y se cuelga amuletos, como si fueran una especie de remedios. Entonces es un mundo donde la serenidad no existe. O hay culpa, o hay amuletos, o hay rito de apaciguamiento. Nos habla también Plutarco de Teribazo. Teribazo, para explicarlo, fue un noble general al servicio del imperio aqueménida, activo a finales del siglo V, inicio del siglo IV a.C., especialmente bajo los reinados de Artajerjes II y Artajerjes III. El tema es que Teribazo lucha mientras cree que lo atacan, pero cuando le dicen que es una orden del rey, baja la espada y ofrece las manos para ser atado. Plutarco nos dice que las personas normales combaten sus males, inventan escapes, buscan soluciones, pero el supersticioso en cambio se dice padece estas cosas por la providencia y porque lo manda la divinidad, y por eso abandona toda esperanza, rechaza entonces el supersticioso a quienes quieren ayudarlo. Y esa es una cuestión también de alguna forma peligrosa. Después Plutarco nos habla de más ejemplos históricos, porque la superstición vuelve funestos males que podrían ser soportables. Midas el Viejo se suicida bebiendo sangre de toro por estar perturbado por sueños. Y claro, esto era una creencia, digamos, religiosa muy antigua. La costaba de hecho Plinio en la Historia Natural. De hecho, algunos emperadores chinos también se ponían cinabrio pensando que iban a ser inmortales, y el cinabrio es veneno. Aristodemo de Mesenia se quita la vida interpretando señales, perros que aúllan, hierba creciendo en el hogar paterno, y que los adivinos lo cargan de sentido, todas estas cosas, y bueno, él no vio más remedio que quitarse la vida. El caso de Nicias también, porque por medio del eclipse de luna se queda inactivo en Sicilia,
Es cercado, cae prisionero con miles de hombres y muere pero ignominiosamente, de acuerdo con Tucídides y Diodoro. Por eso Plutarco entonces nos propone una cosa, nos dice: la plegaria no puede ser excusa para no actuar. El timonel, al ver señales de tormenta, ruega a los dioses salvadores, está bien, pero mientras ruega, gobierna el timón y toma medidas técnicas para salvarse, según los versos de Arquíloco. Y también, que también hay una adaptación, de hecho, en las vidas paralelas en Plutarco. Hesíodo aconseja orar antes de arar y sembrar, teniendo la mano sobre el arado, entre el trabajo de los días. Es decir, la oración va unida al trabajo. Homero muestra a Áyax pidiendo que recen por él antes del combate singular con Héctor, mientras él se pone las armas. Y Agamenón ordena afilar la lanza y ajustar el escudo, al mismo tiempo que suplica a Zeus concédeme arrasar el palacio de Príamo. Entonces, Dios es esperanza para el valor, pero no es pretexto para la cobardía. La religión auténtica fortalece la acción racional. La superstición la sustituye por miedo. Y fíjense que aquí pasa algo bien interesante, porque es primera vez, o me parece de todas las morales que hemos analizado, es primera vez que Plutarco se pronuncia con respecto a los judíos. Y hablando de los judíos, Plutarco nos dice que por observar el sábado permanecen sentados mientras los enemigos toman los muros, enredados en su superstición como en una red. Recuerda también la prohibición de trabajar el sábado en Éxodo 20 del 8 al 11. Más allá de la identificación exacta, Plutarco apunta al mismo defecto que tiene estas cuestiones, ¿no? Que es convertir la práctica religiosa en una trampa que impide actuar cuando la razón y la prudencia absolutamente lo exigen. El ateo se ríe con sarcasmo frente a esto y llama loco a los demás, pero no está aquejado de ningún otro mal, porque su defecto es intelectual y no moral. No es necesariamente angustioso, pero el supersticioso en cambio no logra alegrarse. Aunque la ciudad esté llena de inciensos e himnos, su alma está llena de gemidos. Se corona, que era una práctica común en ceremonia y que además se creía protectora contra espíritus malignos, pero palidece, sacrifica, pero tiembla. Entonces, Plutarco nos dice que, lo dice por Pitágoras, me parece, cuando dice: nos hacemos mucho mejores cuando nos acercamos a los dioses. En el supersticioso ocurre todo lo contrario, se vuelve más miserable y sucio, como si entrara al templo no como un lugar, sino como una guarida de bestias, de monstruos. Nos da otro ejemplo Plutarco. Anaxágoras fue perseguido por decir que el sol era una masa de metal incandescente, pero nadie llamó impíos a los cimerios por no creer en el sol en absoluto. El ateo yerra por la negación, el supersticioso yerra por atribución monstruosa. Por eso su pregunta implícita es demoledora: ¿cómo puede ser impiedad negar a los dioses, pero no serlo creer en dioses crueles, tiránicos y funestos? Rescatar una idea de divinidad compatible con la bondad y con la razón, y denunciar una religiosidad que, por miedo, termina degradando a los mismos dioses que pretende honrar, es quizás lo que haya que verificar, dice Plutarco. Plutarco aquí nos da una comparación personal y nos decía: preferiría que dijeran Plutarco no existe antes que lo describieran como un ser caprichoso, iracundo y vengativo por nimiedades, que devora a alguien por no visitarlo, golpea a un niño por un descuido. Negar una existencia puede ser falso, pero atribuir a alguien una naturaleza moral monstruosa es una calumnia más grave. Para ilustrarlo, Plutarco alude a la rabia de Hécuba contra Aquiles. Ojalá pudiera yo, abrazándolo, devorar por miedo su hígado. Esto lo vemos en la Ilíada, ¿no es cierto? Y claro, incluso si estas imágenes existen en la tradición poética, la superstición las fija como un retrato literal del carácter divino y convierte la piedad, ¿en qué la va a convertir? Absolutamente en terror.
Plutarco de hecho nos habla también de la divinidad. Hay un reproche a los dioses. Apolo es temido por la peste, eso lo vemos en Homero de la Ilíada. Hera es engañosa, dice la Ilíada también, y a Afrodita también se le teme por el placer y el tormento que pueden llevar al engaño. No está diciendo que esos dioses sean así, Plutarco, sino que el supersticioso los teme como si fueran así, y es por eso su relación con ellos es absolutamente incompatible con la confianza y la gratitud. Pero no es solo impío decir vilezas de los dioses, sino también pensarlas. De hecho, Plutarco sostiene que la blasfemia es odiosa porque revela hostilidad interior. El habla injuriosa nace de una opinión injuriosa. Por tanto, creer que los dioses son locos, infieles, inconstantes, vengativos, crueles, es una impiedad interna, aunque se cubra de sacrificios. Entonces, el odio religioso es una consecuencia inevitable. Claro, porque si el supersticioso cree que sus mayores males provienen de los dioses, necesariamente los odiará y temerá. Y si los odia y teme, es su enemigo, aunque los adore externamente. Igual que se honra a un tirano con estatuas de oro mientras se lo odia en silencio, el supersticioso, de alguna manera, realiza rituales. ¿Por qué? Por miedo. Cita a Antígona, el agitando la cabeza como gesto de resentimiento reprimido, y luego enumera a cortesanos y guardaespaldas que halagan a los reyes o emperadores mientras albergaban deseos de venganza. También está el ejemplo de Hermolao con Alejandro, Pausanias con Filipo, Quereas con Calígula, de ahí la conspiración, y remata con un verso homérico, dice: en verdad yo me vengaría de ti si tuviera fuerza para ello, como dice en la Ilíada. El ejemplo también de Tántalo. Si pudiera escapar de la piedra que pende sobre su cabeza, celebraría la libertad del ateo, pero su debilidad lo mantiene prisionero. Platón y Eurípides también. Hay otros ejemplos de la Odisea. Un montón de cosas un montón de ejemplos que nos llega de la antigua Grecia con Plutarco. La superstición es peor que el ateísmo, pero más aún, dice Plutarco, engendra ateísmo. Plutarco sostiene que el ateísmo no nace porque la gente vea defectos en el cosmos, que Platón percibe como muy grande, muy bueno, muy hermoso y perfecto, y tampoco por el desorden astral o estacional, ni por los movimientos del Sol y la Luna. Nace más bien por el espectáculo de la superstición, los gestos indecorosos, los encantamientos y magias, vueltas rituales, porque es posible la práctica de giros en purificaciones, golpes de tambor para ahuyentar espíritus en eclipses, purificaciones impuras y reglas de abstinencia y castigos bárbaros delante de templos. Esa conducta que tienen los supersticiosos hace que algunos concluyan: mejor que no existan dioses. Si los dioses se complacen en eso, o sea, ¿para qué? Mejor que no existan dioses. No creo que los dioses se complazcan con este tipo de rituales, dice la gente. Entonces, ahí, con estas conductas de los supersticiosos, comienza a haber un rechazo de parte de los ateos. Y empiezan a decir: ¿sabe qué? Esto es ridículo, esto es absurdo. Absurdo lo que están haciendo. Entonces, yo mejor me alejo de estas cuestiones que tienen que ver con los supersticiosos. Plutarco pregunta si no habría sido mejor que ciertos pueblos como los gálatas y escitas no tuvieran noticia de dioses antes que creer en divinidades que se complacen en sacrificios humanos. Esto era una pregunta también de la guerra de las Galias de César, y también está en el historiador Heródoto. Y luego también pasa a Cartago, dice: habría sido más útil que adoptaran ateos célebres como Critias o Diágoras que sacrificar los niños, ¿no es cierto?, a Crono, que era una práctica en todo caso discutida por la erudición antigua, y que la menciona Plutarco también en la vida de Diodoro, me parece. Compra de hijos a pobres, sacrificios conscientes, madres obligadas también a no llorar, porque si lloraban perdían dinero, flauta y tambores para tapar los gritos. Un desastre. Plutarco contrasta esto con Empédocles, que critica
sacrificar animales desde la doctrina de la transmigración. Allí el padre mata al hijo sin saberlo. En Cartago lo hacen sabiéndolo. Entonces, la superstición puede hacer que lo impensable parezca algo así como piadoso. Hay otra hipótesis también de Plutarco. Si en vez de dioses nos gobernaran tifones o gigantes, que son las figuras míticas, ¿no es cierto?, asociadas a crueldad y violencia, como lo decía Hesíodo, Píndaro, Diodoro, Apolodoro, ¿qué ritos exigirían estos tifones o gigantes? Exactamente los que la superstición imagina. A propósito de crueldades rituales, menciona de hecho Plutarco a Amestris, esposa de Jerjes, enterrando vivo a 12 hombres para hacerse propicio al Hades. Y contrasta esa imagen con Platón, que define al Hades como un dios humano, sabio y rico, que guía a las almas por persuasión y razón. Probablemente esto está en el Crátilo. Entonces, la superstición incluso es capaz de inventar un Hades al que soborna con atrocidades. También hay un fragmento de Genófanes, porque viendo a los egipcios golpearse y llorar en fiestas religiosas, dice Genófanes, si estos son dioses, no lloren, y si son hombres, no le hagas sacrificios. Finalmente nos dice Plutarco, señores, la superstición es una enfermedad que mezcla más errores y emociones contradictorias que ninguna otra. Pero ahora también añade una precaución y dice, hay que huir de la superstición sin caer en el extremo contrario. Y lo explica con una imagen de quien huye de ladrones o fuego y por pánico cae en precipicios. Del mismo modo, algunos al huir de la superstición caen en un ateísmo cruel y obstinado, saltando por encima de la piedad que está en el medio. Entonces ahí está obviamente la doctrina del justo medio en Aristóteles. Plutarco no quiere reemplazar la religión por negación, sino rescatar una piedad racional, benévola, situada entre dos vicios, el ateísmo por carencia y la superstición por exceso deformante. Así como Aristóteles en la Ética Nicómaco decía, bueno, el justo medio entre la cobardía y la temeridad es la valentía. Y así terminamos entonces, muchachos, este breve tratado de Plutarco sobre la superstición. ¿Es usted supersticioso? No lo sé. No sé si con esto le quedará aún más claro. En todo caso, en Chile es un terreno fértil para las supersticiones, porque aquí hay un imaginario donde se cruzan capas muy distintas. O sea, hay una herencia indígena, tradiciones rurales, catolicismo y creencias morales de tipo urbano, ¿ya? Hay, por ejemplo, supersticiones súper cotidianas, que es pasar la sal de mano en mano, que eso se supone que trae mala suerte. Barrerse los pies, que augura una soltería, digamos, larga, prolongada. Levantarse con el pie izquierdo, que es anticipar un mal día. Romper un espejo trae 7 años de mala suerte, que eso también es más bien heredado de Europa, ¿no? Pero aquí, a diferencia de lo que nos ha dicho Plutarco, aquí no hay un miedo real. Esto nunca nos paraliza. Al supersticioso en la época de Plutarco esto lo paralizaba, ¿no? También hay una ¿cómo se llama? Una superstición con respecto a lo religioso, porque hay miedos a los castigos divinos inmediatos por acciones triviales. Cuando alguien dice, uy, Dios me va a castigar por decir esto. Mejor no digo eso porque me voy a ir al infierno. ¿Ya? El uso de sacramentales, medallas, agua bendita, estampas, con una función como si fuera casi mágica. O sea, aquí aparece la idea de que lo divino vigila nimiedades, ¿ya? Y responde con un castigo inmediato por no usar este tipo de cosas. Este es un rasgo típico de la superstición, más que de una religión reflexiva, ¿no es cierto? Y en fin, hay uno que yo creo que es una de las cuestiones más increíbles que nosotros podemos decir, porque en Chile
el año 2018 se hizo una encuesta, si no me equivoco, por el CEP, el Centro de Estudios Públicos, donde se reveló que hay más chilenos que creen en el mal de ojo que en Dios, digamos, incluso que la Virgen. ¿Ah? O sea, se dice de hecho que alrededor del 68% de las personas creen más en el mal de ojo que en Dios. Fíjense lo supersticioso que podemos ser los chilenos, ¿no? Hay otras cosas. Están los números de la suerte. Tenemos algunos rituales previos a pruebas, a juicios o partidos de fútbol. Claro, hay que ir con la camiseta de la suerte, con la ropa de la suerte. Hay que ir con una pata de conejo. Hay que tocar madera. Ese otro bien extendido en Chile. ¿Eh? Esto de que se supone que hay que tocar madera. ¿Por qué? Porque si después de decir algo positivo, me ha ido bien, no me he enfermado, como gesto preventivo para evitar mala suerte o no tentar al destino, uno ahí toca madera. Toca madera. ¿Ya? Es una especie de eficacia, un gesto material que se utiliza, ¿no? ¿Y para qué vamos a hablar de las cábalas de Año Nuevo? De eso de tomar una maleta y rodear la cuadra. Esto de comer lenteja, usar ropa interior amarilla. En fin, un montón de cosas que de repente por inseguridad nos dan más seguridad a estas cosas. Bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Me va a ir mal todo el año? ¿O me va a ir bien todo el año? Eso lo van pensando las personas, lo vamos pensando los chilenos sobre todo, ¿no? El tema es que Plutarco nos dice esto degrada de alguna manera la reflexión divina. Y yo creo que yo estoy de acuerdísimo con Plutarco, o sea, degrada la reflexión divina. Por cierto que sí, porque son cosas absolutamente nimias, ¿ya? Pero con todo, esto es lo que conversaba con un amigo de Ecuador, de hecho, le mando un saludo, el Luis Brian Garcés, es que con todo, perfecto, la superstición puede ser algo que no tenga un alto contenido filosófico y quizás ni tampoco religioso, pero es un comienzo a lo que las personas pueden de alguna manera aferrarse. ¿Qué personas? Personas que están absolutamente hundidas en la vida. O sea, a las personas que lo han pasado mal en la vida, que han tenido una vida muy difícil, y estas personas existen, tomarse de estas cosas y verlas como un conocimiento que en realidad no perjudica a nadie, y guiarse por ahí desde un comienzo, en un inicio, a mí me parece por lo menos valedero. Me parece valedero que lo hagan así. Porque no vamos a exigir a una persona que entienda los tratados de lógica de Aristóteles de buenas a primeras, ¿no es cierto? Y le va a decir uno, oiga, mire, usted para mejorar tiene que leer a Aristóteles, tiene que leer la Ética, tiene que leer a Platón. No, quizás no. Quizás con estas pequeñas muestras, ¿no es cierto?, de conocimiento popular, de conocimiento, no sé si llamarlo espiritual, pseudo espiritual diría yo, hay de alguna manera un elemento que inicia a una persona. Y esa persona comienza a pensar y bueno, empieza a decir, hay algo más allá. Hay algo más allá de la materialidad, hay símbolos. Hay cosas ocultas, pero que estas cosas de supersticiones, a lo mejor sí son malas en el fondo, pero nos pueden llevar a un conocimiento un poco más alto. Quizás estoy en 0 ahora, pero con estos conocimientos estoy en 1 o en 0,5, pero voy así andando y conociendo lo que progresivamente aquello que puede ser lo mejor. Pensemos en una persona que le guste el horóscopo, por ejemplo, le guste la astrología y cree que ahí hay conocimiento verdadero, hay una explicación de la naturaleza humana súper obvia, y que bueno, a mí me pasan todas estas cosas porque yo soy Géminis, porque yo soy Tauro, porque yo soy Leo, soy Virgo, Piscis, etcétera. O sea, por eso a mí me pasan las cosas y no hay una explicación mucho más allá de eso. Bueno, hay otras, son ascendentes, los descendientes, las constelaciones, el Mercurio retrógrado, algunos hablan, las posiciones de la luna,
todo ese conocimiento que parece bastante superficial, para una persona que está en cero, que no tiene ningún conocimiento, que está absolutamente perdidísima en la vida, este conocimiento que le llame la atención y que reconozca que hay ciertas cosas que, como decía al principito, son esenciales y son invisibles a los ojos, yo creo que tienen su mérito. Tienen su mérito y esas personas van a ir escalando. Después a lo mejor en su camino se darán cuenta que todas esas cosas que creían eran falsas, poco valederas, etcétera, y se van a acercar más quizá ya a un pensamiento más complejo, más filosófico, etcétera. Tal como lo hizo por ejemplo San Agustín. Piensen ustedes en San Agustín de Hipona, el gran San Agustín de Hipona, el primer existencialista, poco menos, el que hizo la Ciudad de Dios, las Confesiones, que nosotros hemos visto aquí latamente. Acuérdense que San Agustín de Hipona creía en los maniqueos, creía en los maniqueos, hacía los ritos de los maniqueos. Los ritos de los maniqueos que eran como casi absurdos, unas cuestiones vacías, pero que no, para Agustín realmente con el tiempo, una vez que él fue pensando y desarrollando mejor su pensamiento, él se fue dando cuenta que esto era absurdo. Era absolutamente absurdo. Vean Contra Maniqueos, una obra de San Agustín que tenemos en el podcast, para que se vayan dando cuenta. Entonces, para Agustín, toda esta cuestión fue una gran farsa, digamos, no tenía un verdadero conocimiento, y él forjó ahí su propio conocimiento con respecto a la Sagrada Escritura y todo. Lo plasmó en las Confesiones, lo plasmó en Ciudad de Dios y en otros tantos textos que nosotros hemos analizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien nosotros podemos estar en desacuerdo con todo este tema de las supersticiones, la verdad es que es un primer paso, digámoslo. Es un primer paso, y no solo en la filosofía, sino también la ciencia también era así. El mismo Hipócrates nos decía en el tratado de tratado de la epilepsia, no me acuerdo, la enfermedad sagrada, así se llama. Hay un tratado de Hipócrates, acuérdense, Hipócrates, el padre de la medicina, Hipócrates decía, miren, esta enfermedad sagrada que es la epilepsia, no dice epilepsia nunca, sino que a la epilepsia se le conocía como enfermedad sagrada porque nadie sabía su origen y todos pensaban que como nadie sabía su origen, era Dios quien daba esta enfermedad a una persona, digamos, que le sucediera. Pero ahí Hipócrates se dio cuenta que no, que la epilepsia podía tener una causa de herencia, ¿no es cierto? O otro tipo, junto con otros tipos de causales, ¿no? Pero ¿qué había antes de Hipócrates? Antes de Hipócrates había unos arúspices que decían, mire, a usted le da la epilepsia porque no estaba vestido de cierto color o no estaba comiendo cierto alimento. Por eso le da la epilepsia. ¿Ya? Es ridículo, usted puede pensarlo, por cierto, con los ojos de hoy, digamos con los oídos de hoy más bien. Eso suena ridículo, pero es un primer acercamiento que es un primer acercamiento, después otro lo va a mejorar, lo va a resolver mucho mejor, como sea, pero así se va evolucionando, digamos, en el pensamiento, en la ciencia y en las demás disciplinas. Los dejo invitados para el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Todo está en la descripción del video. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes.
Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.